Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco del método Neighbor Joining. Mi nombre es María José Gutiérrez. Mi nombre es Carmen Martínez. Mi nombre es María de los Ángeles Torres. Mi nombre es Melissa Jiménez. Hablaremos acerca de la filogenia, el cual es un estudio de las relaciones evolutivas. Un análisis filogenético no solo nos indica las relaciones evolutivas entre las secuencias o especies, cuales descienden de ancestros comunes, también pueden indicarnos cuáles son las distancias entre ellas. Los métodos de reconstrucción filogenética más habituales asumen que todas las secuencias o especies provienen a partir de un ancestro común mediante purificaciones. El método de Neighbor Joining es el método muy utilizado en las filogenias de secuencias. La principal diferencia respecto al UPGMA es que los árboles que generan no son ultramétricos. Es por lo tanto el más recomendable si no estamos seguros de que se cumple la hipótesis del reloj molecular, es decir, si esperamos que distintas ramas puedan haber evolucionado a distinta velocidad. Este método, también llamado de clasificación, está basado en la identificación de las parejas más similares y en el cálculo de la medida de las distancias entre ellas, el resto de las secuencias para reconstruir el árbol. El método Neighbor Joining es un algoritmo utilizado en bioinformática y filogenética para construir árboles filogenéticos a partir de datos moleculares, como secuencias de ADN o proteína. Fue desarrollado por Naruya Saito y Masatoshi Nei en 1987. La idea fundamental detrás de Neighborhood Joining es construir un árbol filogenético de manera iterativa, fusionando secuencias cercanas entre sí en el árbol. El algoritmo se basa en la idea de encontrar dos secuencias o grupos de secuencias que son vecinos en términos de distancia evolutiva y unirlos en un nodo interno del árbol. Luego se reemplazan esas secuencias por una sola secuencia virtual, que representa la agrupación. Este proceso se repite hasta que se construya todo el árbol. En el paso inicial de este método, se unen los dos neighbors o secuencias que tengan la menor distancia genética. Luego, este par inicial se considera como una sola entidad y se busca el siguiente terminal que tenga la menor distancia genética con este. El procedimiento continúa hasta unir todos los terminales al árbol filogenético. En el caso de secuencias de ADN, la distancia genética entre dos terminales se calcula con base al número total de sustituciones de bases nitrogenadas, es decir, en el número de bases nitrogenadas que son diferentes en estas dos secuencias. Para seleccionar los terminales que tengan menor distancia genética, lo que en la práctica es escoger las secuencias más parecidas, es necesario construir una matriz estándar de distancias entre todas las posibles combinaciones de terminales. Entonces, se construye el árbol filogenético agregando terminales, tomando como información los valores de la matriz de distancias. Es importante notar que el árbol filogenético final solamente refleja el grado de similaridad de los terminales. Por esto, este método es útil en estudios de código de barras molecular, ya que los individuos pertenecientes a una misma especie van a formar grupos aislados debido a su alto nivel de semejanza. Sin embargo, el método no toma en cuenta la relación ancestro-descendientes. Tampoco considera el principio de descendencia con modificación. Por lo tanto, el árbol que se obtiene usando este método no refleja relaciones evolutivas. En realidad es una representación del grado de la similaridad de los terminales, lo cual corresponde al campo de la fenética, más no de la sistemática filogenética. Por estos motivos, el árbol inferido con este método no debe ser considerado como árbol filogenético, y sería incorrecto suponer que los agrupamientos resultantes consisten en una especie ancestral y sus especies descendientes. En realidad, son agrupaciones de miembros muy similares que no pueden ser considerados clados ni grupos monofiléticos. El principio de mínima evolución está relacionado principalmente con la búsqueda de aquel árbol que represente una menor longitud de sus ramas.
Por sus propiedades estadísticas, el árbol de mínima evolución es uno de los mejores para la obtención de un árbol filogenético. El procedimiento para la obtención de este árbol se basa en establecer un árbol en forma de estrella, de tal forma que todos los otus se encuentren a idéntica distancia del punto central. Mirando la tabla en pantalla, podemos observar que la menor distancia es la que se produce entre las secuencias 5 y 6, siguiendo los mismos pasos hasta la unión de todos los nodos. Quedaría un árbol como el que está reflejado en la parte derecha de la imagen. A pesar de esto, el método Neighbor Joining puede generar árboles que difieran de la filogenia verdadera. Este algoritmo no garantiza encontrar el mejor árbol, pudiendo quedar atrapado en mínimos locales. En este caso, es posible encontrar árboles similares mediante pequeñas reorganizaciones locales, conocidas como búsquedas heurísticas, y también utilizar un criterio de optimización para descifrar qué árbol dentro del conjunto de árboles similares es el más adecuado. Todo con el objetivo de poder encontrar el árbol más corto. El método Neighbor Joining es una técnica utilizada en bioinformática, como hemos hablado a lo largo del video, para construir árboles filogenéticos que representan las relaciones evolutivas entre, diferentes especies o secuencias genéticas. Y como todo, pues tiene unas ventajas y desventajas. Iniciamos hablando de las ventajas, que la primera vendría siendo la eficiencia computacional y es relativamente rápido y eficiente en cuanto a términos de consumo de recursos computacionales, lo que le hace adecuado para el análisis de grandes conjuntos de datos. Como segunda ventaja tenemos la robustez ante el ruido en los datos. Es menos sensible a la presencia de datos ruidosos o errores en las secuencias comparadas en comparación, valga la redundancia, con otros métodos más sensibles como el Maximum Likelihood. Como tercera ventaja tenemos la interpretación intuitiva. Los árboles generados por el método Neighbor Joining son fáciles de interpretar visualmente, lo que facilita su comprensión y comunicación a audiencias, no especializadas. Luego tenemos tres desventajas, que la primera vendría siendo la sensibilidad a elección de la métrica de distancia. Los resultados, pueden variar dependiendo de la métrica de distancia utilizada para calcular las diferencias entre las secuencias. La elección de la métrica adecuada es crucial en este método. Como segunda desventaja tenemos que no siempre produce el árbol más exacto en comparación con otros métodos más complejos como el Maximum Likelihood o el Bayesian Inference. El Neighbor Joining puede producir árboles menos precisos en ciertos escenarios. Y como tercera desventaja tenemos que no tiene en cuenta la evolución de los caracteres a lo largo del tiempo. No modela explícitamente los cambios evolutivos a lo largo del tiempo, lo que puede llevar a una inferencia errónea en casos de evolución no lineal. El método Neighbor Joining es una herramienta valiosa en bioinformática, especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos en situaciones donde la eficiencia computacional es crucial. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones y considerar otras técnicas más avanzadas en casos donde se requiera, una mayor precisión y sofisticación en el análisis filogenético que se quiera llevar a cabo. Como en cualquier método, la elección de la técnica adecuada debe basarse en la naturaleza específica de los datos y los objetivos de la investigación. Muchísimas gracias por escuchar la información brindada en el video.